Hola. ¿Saben qué? El otro día estaba pensando sobre los cómics de Godzilla vs Marvel. Creo que nadie ha hecho una reseña a estos 6 números, que salieron hace unos meses atrás a la fecha de este video. Tengo mucho que decir de estos ya que en mi opinión considero que estas historias tienen detalles interesantes que valen la pena rescatar. Así que decidí que sería interesante hacer un video donde reseño estos cómics, resaltando sus aspectos positivos y negativos. De la misma manera al final del video haré un ranking de los 6 números de peor a mejor. Creo que no es necesario recalcar que todo lo dicho en este video es netamente mi opinión y si bien voy a tratar de ser lo más objetivo posible, es inevitable que mis gustos y preferencias terminen afectando el veredicto final. Ahora sí, sin más interrupción, empecemos con el video. Algo que hay que entender en cuenta al momento de leer estos cómics es la premisa con la cual fueron escritos. No se trata solo de Godzilla enfrentando a diferentes héroes de la editorial, sino también cómo se trata de ver este enfrentamiento a través de las distintas eras de Marvel, lo cual en particular se nota con el cómic de los Cuatro Fantásticos, sobre el cual tengo mucho, pero mucho que decir. Empecemos por la historia. El cómic comienza con Godzilla en rumbo a atacar Nueva York con un par de diálogos de Mr. Fantástico que nos ayudan a comprender la situación en la que nos encontramos. Para empezar, parece que los acontecimientos de Godzilla de 1954 sucedieron tal cual en la película, incluyendo el sacrificio del Dr. Daisuke Serizawa, ya que Reed menciona que se arrepiente de no haber llegado a tiempo a ayudar antes de que el Doctor activara el destructor de oxígeno. La única diferencia notoria es que al parecer esto no fue suficiente para matar a Godzilla y solo hizo que se retirara momentáneamente. En fin, la familia fantástica hace todo lo posible para evitar la destrucción del rey de los monstruos, pero no pudieron impedir que el monstruo llegara a la Gran Manzana. Como si la cosa no pudiera ir a peor, de la nada llega desde el espacio King Ghidorah junto al Silver Surfer. Para pasar contexto, resulta que en sus constantes viajes por el universo Galactus, se encontró con el dragón de 3 cabezas justo cuando este acababa de exterminar a toda la vida en su propio mundo de origen. Al ver el potencial en la criatura, el devorador de mundos convirtió a Ghidorah en su nuevo heraldo con la esperanza que pudiera arrasar con la resistencia de la Tierra. Como pueden ver, este cómic parece situarse poco tiempo después de la primera llegada de Galactus a la Tierra. En fin, los héroes, al ver que no le iban a poder ganar a Ghidorah, deciden que lo mejor es que Silver Surfer le dé su poder cósmico a Godzilla. Con este nuevo poder, Godzilla logra plantarle cara al alien invasor y de hecho con un poco de ayuda consigue derrotarlo y quitarle su poder cósmico. Después del combate, Godzilla vuelve a lo profundo del océano, mientras que Ghidorah vuelve al espacio, terminando la historia con una paz momentánea hasta que el devorador de mundos decida regresar a la Tierra. ¿Por dónde empiezo? Veamos primero lo positivo. Creo que la premisa en sí y los conceptos que introduce son muy interesantes. Ghidorah siendo heraldo de Galactus, Godzilla con poder cósmico o la historia que intenta ser más clásica, son ideas muy buenas que pueden dar mucho juego, pero lamentablemente hay otros aspectos que arruinan la experiencia general de la lectura. Ya centrándonos más en lo negativo, considero que los 2 puntos que más perjudican a la historia en su totalidad y que hacen que me abstenga de recomendar este cómic a cualquiera, los cuales son la ejecución y el dibujo. Como recordarán, este cómic está situado en la época entre los años 40 y 50, debido a eso el escritor trata de imitar el estilo de escritura de aquel entonces con diálogos que describen la situación que está pasando. Si bien este es un detalle que en lo personal no me molesta, si debo decir que este es un aspecto que está mejor manejado en el resto de cómics, y que entiendo que esto puede llegar a disgustar a muchos. Más allá de eso, no hay mucho que decir de la historia, es bastante simple y a pesar de que Godzilla es el que resuelve el conflicto, la verdad es que se explora muy poco de su personalidad o de su rol en este universo. Pero bueno, el segundo problema, y el que creo que es más notable, es que el arte del cómic es horrendo. Los héroes se ven decente dentro de todo. Creo que los que se ven mejor son Silver Surfer y la Mole, pero los Kaijus se ven espantosos.
Godzilla cambia constantemente de cara durante todo el número al punto que no puedo identificar qué diseño se está usando como base. En teoría debería ser el original, pero ninguna viñeta me da la impresión de que siquiera se intentó representar este diseño. Y si nos ponemos a hablar de Ghidorah, las cosas no mejoran. El Ghidorah que se ve es de la era Showa, se nota por los cuernos en forma de media luna, pero del mismo modo está hecho con las patas. Más que ser un dragón en varias viñetas parece ser un pollo desplumado que no impone nada, y hay un detalle que en lo personal no me gustó nada, pero es que hay varios momentos en los que este Ghidorah saca la lengua como si fuera un perro, lo que lo hace parecer más como una bestia descerebrada en lugar del sádico destructor de civilizaciones que amamos. Pero los power-ups presentes en el cómic son el colmo de la flojera. Tenemos al Ghidorah pintado de plateado en lugar de, no sé, por ejemplo, darle una armadura con aspecto de Galactus o algo así. No creo que todos los heraldos tengan que ser de color plateado, aunque he de admitir que no soy muy conocedor en este aspecto, así que, si me equivoco me pueden corregir en los comentarios, pero a Godzilla ni siquiera le dieron eso, solo le encendieron las placas dorsales y ya. Además de eso hay otros detalles, como caras raras o el hecho que el ataque final de Godzilla ni siquiera le da a su enemigo, pero aún así le gana de alguna forma, yo que sé. Honestamente ya no tengo nada que decir, así que mejor pasamos al siguiente cómic. La historia nos sitúa en mundo en la época de los 70, donde Hulk está aparentemente muerto y el general Ross ha pasado los últimos años matando todo tipo de kaijus, entre los que se encuentran Fin Fang Foom y, sorprendentemente, Surtur. Aún así, el llamado rey de los monstruos es una amenaza que el viejo general no ha podido eliminar, por lo que ese día se llevaría a cabo una operación para acabar definitivamente con Godzilla. Ross, en conjunto con el Dr. Demonicus, diseñaron un plan donde, con la ayuda de una Kumonga siendo controlada por un dispositivo, atraparon a Mothra para llamar la atención de Godzilla, ya que los dos en el pasado habían demostrado cierta camaradería. Una vez que este mordiera el cebo, Ross en compañía de Bruce Banner usarían unos Mechagodzillas para derrotarlo. Hasta aquí hay muchas cosas que desmenuzar. En este universo, Banner de alguna forma logró controlar su monstruo interior el tiempo suficiente para que Ross crea que está muerto, y como se ve más adelante, fue el propio Bruce el que incriminó a Rick Jones e hizo que lo mataran. También se menciona que Godzilla mató a Tony Stark, pero que antes de eso llegó a mejorar a los Mechagodzillas, y teniendo en cuenta que no se ven muy avanzados, debe haber sido cuanto tenía su armadura Mark I o Mark II, pero lo que más me llamó la atención fue la aparición del Dr. Demonicus, el cual es un villano que salió originalmente en la run original de Godzilla en Marvel en 1977, lo cual es bastante apropiado teniendo en cuenta que este número ocurre al final de la década de los 70. Demonicus menciona que la guerra contra los monstruos lo han deformado al punto de convertirlo en un monstruo, lo cual es una diferencia con su contraparte del universo 616, donde su mutación se debe a la exposición constante a la piedra de la vida. Mientras que aquí se da a entender que se debió a algún accidente relacionado con kaijus. Volviendo a la historia, se lleva a cabo la operación para matar a Godzilla, y este demuestra ser muy superior a sus copias robóticas. Ni siquiera con la ayuda de Kumonga pudieron inclinar la balanza a su favor. En ese momento, al ver cómo tenía a todos sus enemigos en un solo lugar, el Dr. Demonicus revela su as bajo la manga, el incinerador de kaijus que había estado usando para acabar con estas criaturas. Se trataba en realidad de un huevo, del cual emergería la amalgama de todos los monstruos asesinados en el pasado. Ghidorah había nacido y estaba dispuesto a acabar tanto con Godzilla como con el general Ross. Al estar en un momento límite, Bruce ya no puede mantener el control, por lo que Hulk termina saliendo, salvando a Ross en el proceso, mientras Ghidorah le daba la arrastrada de su vida a Godzilla al punto de dejarlo casi muerto. El gigante Esmeralda intentó golpear al monstruo de Demonicus, pero debido a sus propiedades corrosivas solo consiguió quemar su propio brazo. Al ver que no podía hacer mucho, decide en su lugar ayudar a Godzilla, reactivando su corazón con un cable eléctrico y sangrando sobre sus heridas. La sangre gamma de Hulk le dio a Godzilla el aumento de tamaño y poder necesario para derrotar a su enemigo. De un poderoso aliento atómico, Godzilla barrió con Ghidorah, junto al Shingekiverso, y Perú, que no tenía nada que ver. Los restos del monstruo llegaron hasta donde estaba Demonicus, el cual murió en el acto.
Al final tanto los dos monstruos atómicos regresaron a sus estados base y Ross amenaza matar a Banner por hacer que ejecutaran a un chico inocente solo para ser detenido por Godzilla mientras se ve como una pequeña parte de Hedorah sobrevivió. Este cómic la verdad me encantó. Para empezar, el arte del cómic es muy bueno, tanto los humanos como los kaiju se ven muy bien y a diferencia del cómic anterior, aquí sí puedo distinguir qué diseño de Godzilla se está usando, el cual es el apodado por fans como Megarogoji, un traje que se usó desde Godzilla vs Megalon hasta Terror of Mechagodzilla. Siento que los elementos de cómics de los 70 están integrados de una mejor manera, como el narrador que explica lo que está pasando o el mismo ritmo de la historia que se siente orgánico. La historia es muy interesante al ponernos en un escenario completamente nuevo, con el regreso de un villano clásico y con un buen uso de los elementos del universo de Godzilla. El power-up de Godzilla esta vez sí tiene un buen diseño, el cual adapta bien los elementos de la radiación gamma de Hulk. Lo que más me gustó son los detalles que le dan más profundidad a los personajes, son cosas pequeñas pero que siento que le aportan mucho a la historia, cosas como los diálogos de Demonicus que lo hacen ver como un personaje trágico, la reflexión que hace Hulk sobre cómo él y Godzilla son criaturas incomprendidas que solo son vistos como amenazas por los demás, o la interacción final entre Ross y Banner donde este último le da la oportunidad de terminar el ciclo de odio y dejar ir a su monstruo a diferencia de él mismo que físicamente no puede hacerlo. La verdad no encuentro muchos elementos negativos que puedo destacar, a lo mucho puedo decir que para algunos puede resultar decepcionante el hecho de que no haya como tal un combate entre Godzilla y Hulk, a pesar que ese es el título del cómic, y si bien puedo entender este descontento, creo que el uso que le dieron tanto a Godzilla como a Hulk está lo suficientemente bien trabajado como para dejar de lado ese detalle y apreciar el cómic por lo que es, una historia que combina de muy buena manera a ambos personajes. Es una lectura que definitivamente recomendaría si eres fan de cualquiera de los dos gigantes radiactivos. Antes de pasar al siguiente número, hay un detalle del cómic que me llamó la atención, no estoy seguro si fue a propósito o no, pero de ser así sería un buen agregado. Como sabrás si eres fan de Godzilla, Hedorah es un kaiju que está muy ligado a la contaminación, no por nada es llamado el monstruo de Smog, es por eso que en todas sus versiones este tiene una tonalidad principalmente gris para reflejar esta conexión, incluso en otros cómics se respeta este detalle, pero en este cómic se puede ver como es de un color verde oscuro y es que claro, esto tiene sentido si es que recordamos que este Hedorah es una amalgama de kaijus muertos y no está nada relacionado a la contaminación, por lo que fue muy inteligente darle esta diferencia de color para que solo resalte sus propiedades corrosivas. Eso solo es que al dibujante o al colorista pensaron que quedaría bien de ese color, al final eso solo lo saben ellos, pero igual tenía que mencionarlo XD. What the fuck, amigo, vos estás re loco. Creo que este es el número que más en claro deja cuando se sitúa. Esta historia ocurre justo después del arco de Secret Wars, con Peter usando el traje de simbionte, sin saber aún que se trata de un ser vivo. Mientras peleaba contra Shocker, de repente aparece Godzilla, el cual parece tener un interés especial en el Hombre Araña. Algo curioso es que Peter menciona específicamente que la última vez que se vio a Godzilla fue cuando se enfrentó a Hulk, haciendo clara referencia al cómic pasado, lo cual me resulta raro por dos motivos. Uno, que esta es la única vez que se hace una conexión entre dos números, de resto los demás se tratan como historias individuales, y dos, que según Peter, Godzilla se enfrentó a Hulk cuando, como vimos antes, eso no fue lo que pasó. No estoy seguro si es que el escritor pensaba que los cómics tenían continuidad entre sí, es que solo quería hacer un chiste sobre los cuadros de texto que dan explicación sobre los sucesos de otros cómics para que el lector no se pierda de lo que está pasando. Bueno, regresando a la historia, Godzilla se dirige al edificio donde vive Peter, y resulta que justo ese día Mary Jane había regresado a Nueva York para sorprenderlo. Peter consigue salvarla justo a tiempo, y cuando ya están en el suelo llega Black Cat para ver si estaba a salvo, lo que provoca una discusión entre las dos y nuestro héroe, entre enfrentar el triángulo amoroso en el que se encuentra o pelear contra el rey de los monstruos, elige sin dudar esta última opción. Jaja, ese güey.
Nuestro amigable amigo y vecino trata de alejar a Godzilla de la ciudad, pero en ese momento este último suelta un rugido que provoca que el simbionte se separe de Peter y en su lugar termina poseyendo a Godzilla, tomando control de su cuerpo. Ya nos cargo la chingada. Mientras Black Cat y Mary Jane ayudan a evacuar a los civiles y el ejército intenta enfrentar al monstruo, Peter usa los guantes de Shocker modificados para separar al simbionte de Godzilla. Después de conseguirlo, Godzilla rescata al hombre araña en plena caída y de un ataque de su rayo de calor termina de pulverizar a Venom. O eso creen nuestros héroes. Una parte del simbionte llega hasta Eddie Brock. Como en esta continuidad Venom tuvo de huésped tanto al hombre araña como a Godzilla, este absorbió las propiedades de ambos, convirtiéndolo en God Venom. Hoy presentamos Hijo de su puta madre. Amen a Dios. ¿Qué puedo decir? Este cómic me gustó mucho, es una historia que se va más por el lado de la comedia por momentos, pero que no le sienta nada mal y hace que la lectura sea más disfrutable. El dibujo del cómic es bastante bueno, sobre todo la apariencia de Godzilla normal y su versión venomizada, que por cierto usa de base el diseño del Godzilla de la era Heisei. Me pareció curioso cómo se mostró a Godzilla como una especie de guardián del orden natural que ha existido por millones de años. Me recordó a su versión de Legendary por esto mismo, y como este se conectó con Knull en el tiempo, que fue controlado por el simbionte, algo que sucede varias veces en este crossover con Marvel. Bueno, ya no hay mucho que pueda decir, es una lectura que recomiendo completamente. Podría hablar más en detalle en todos los momentos chistosones que hubieron, pero prefiero que lo experimenten por su propia cuenta. De nuevo, como en el caso anterior, lo único que podría calificar como negativo sería que no hay tanto enfoque en la pelea que está en el título, pero seamos realistas, como se supone que Peter le iba a hacer frente a Godzilla. Creo que hicieron lo mejor que podían con la premisa que les dieron y se trató con respeto a ambos personajes. En esta ocasión nos situamos en la década de los 90 y vemos como el héroe Sunfire trata de defender Japón del ataque de Godzilla, el cual últimamente ha estado atacando las instalaciones de la compañía Tsugunai Robotics, por lo que Kaneko, el jefe de la compañía, pide ayuda al Profesor X y a su equipo para lidiar con esta amenaza. Si bien el profesor señala que Godzilla es una criatura con raciocinio y que sus acciones deben de tener un porqué, sabe muy bien que de igual manera necesitarán enfrentarlo hasta dar con la raíz del problema, por lo que manda a Gambito que vaya por el superadaptoide. Cuando Godzilla se dispone a destruir el muelle, los X-Men llegan combinando sus fortalezas en el superadaptoide, que aumentó de tamaño gracias a las partículas PIM. La pelea no dura mucho ya que se ve interrumpida, cuando desde el buque de carga emerge el Tri-Sentinel Mecha Kaiju, un robot creado a imagen de Biollante, Batra y Rodan. Tsugunai Robotics había estado creando armas para matar a Godzilla y otros kaiju, lo que provocó la ira del rey de los monstruos. Esta aberración mecánica era su carta de triunfo que iba a presentar a todo el mundo, pero ahora se les había salido de control. En un esfuerzo en conjunto de Godzilla y el superadaptoide lograron derrotar al Centinela. Antes de que el rey acabara con la vida de Kaneko, el profesor creó un enlace mental junto a Kaneko y Godzilla, donde pudimos ver que la razón del odio de Kaneko se originó debido a que su padre, que era miembro de las fuerzas de defensa de Japón, murió durante el combate entre Godzilla y Anguirus en 1955. Teniendo en cuenta la fecha y al kaiju que se enfrenta, este suceso hace referencia a la película Godzilla Rise Again, pero creo que solo es una referencia, no parece ser que sea una secuela directa de ese filme, debido a ciertos detalles como el propio diseño de Godzilla. Habiendo entendido esto, Godzilla se retira, no sin antes comunicar que él nunca quiso matar a su padre, solo quería detener a Anguirus, terminando el cómic con Kaneko reflexionando que a veces hay que verse uno mismo el espejo para ver al verdadero monstruo.
Empezando con lo positivo, debo decir que la historia que cuentan es muy parecida a tu trama clásica de Godzilla, donde el afán de un personaje por matar al monstruo termina provocando la misma destrucción que buscaba evitar. El hecho de que los X-Men sintieran empatía por Godzilla, ya que entienden el sentimiento de querer proteger un mundo que los odia, me gustó bastante. El dibujo, como de costumbre, viene siendo muy bueno. Me llamó la atención que usarán otra vez el diseño de la era Heisei, pero es entendible teniendo en cuenta la década que buscaban representar. Aún así, considero que este número tiene varios problemas que pueden afectar la experiencia general. Para empezar, una vez que empieza la pelea con el Super Adaptoide, el ritmo se siente muy acelerado al punto que sientes que todo se resolvió en un instante. La pelea entre Godzilla y los X-Men dura prácticamente nada y después se deja de lado completamente para dar paso a la pelea con el Tri-Sentinel Mecha Kaiju. Hablando de este último, uno pensaría que por su apariencia este tendría las habilidades de los Kaiju de los que toma referencia, pero la realidad es que durante todo el combate solo lo vemos volar y lanzar fuego de la cabeza con forma de Batra, cosa que él mismo nunca ha podido hacer, y teniendo en cuenta lo poco que dura, fácilmente podrían haberlo reemplazado por un Mecha Godzilla o cualquier mecha random y la cosa no cambia. De hecho, tal vez hubiera sido una buena oportunidad para traer de vuelta al Red Ronin, ese mecha que tiene su origen en la run original de Godzilla en Marvel. No sé, solo es algo que se me ocurrió. Este cómic no es malo, pero definitivamente pudo ser mucho mejor sin estos problemas que comento. Bueno, mejor pasamos al siguiente. Este cómic tiene una narrativa curiosa, no solo es por su estilo que imita la etapa de los New Avengers, sino también porque no es una historia lineal, sino que empezamos en la etapa posterior a la pelea, y los personajes explican cómo llegaron a esa situación a medida que los van interrogando. Para facilitarme las cosas voy a narrar la historia en orden cronológico y no como está en el cómic, pero como compensación lo voy a contar con la misma seriedad que nos entrega la historia. Todo empezó cuando un día Fin Fang Foom se encontraba durmiendo encima de un puente hasta que de repente, Godzilla emerge para realizar su caminata de destrucción diaria. Supongo, como no tiene otra cosa que hacer además de hacerse pendejo todo el día, Fin Fang Foom le reclama a Godzilla que él es el verdadero rey de los monstruos. Godzilla ni siquiera voltea a verlo y solo lo abofetea con su cola, lo que provoca una pelea entre los dos. A la escena llegan los nuevos Vengadores, que hacen todo lo posible para salvar a todos los civiles de la pelea entre los dos Kaiju. Para la suerte de nuestros héroes, un papú misterioso que se trataba de nada más y nada menos que de Jet Jaguar llega para ayudar. Lo curioso es que Tommy menciona que ya conocía a Jet Jaguar. Se trata de un robot diseñado para afrontar amenazas de Kaijus, creado por Goro Ibuki. Este robot apareció por primera vez en la película Godzilla vs Megalon, pero al igual del caso del cómic pasado con Anguirus, parece que solo se está usando este elemento en concreto para incluirlo a la historia en lugar de pretender ser una continuación del filme. Desafortunadamente este Jet Jaguar no es el original, sino una réplica salida del basurero creada por la sobrina de Goro Ibuki, Bonnie Ibuki, con el objetivo de detener los ataques de Kaiju. Después de un montón de chimoltrufiadas, que la verdad no vale la pena detallar, Godzilla derrota tanto a Fin Fang Foom como a Jet Jaguar, destruyendo el puente en el proceso, todo para marcharse como si nada, probablemente a descansar después de tremenda papeada que le dio a todos sus contrincantes, lo que nos lleva al presente del cómic, donde los Vengadores le están explicando a Maria Hill qué pasó y por qué la ciudad está media destruida. Bueno, como habrán visto por mi resumen, la historia la verdad no se toma tan en serio, pero comencemos primero por lo positivo. El arte del cómic me gusta bastante, creo que de todos los números este tiene al Godzilla que mejor se ve en mi opinión. En esta ocasión tomaron de base el diseño del traje apodado Miregoji de la era Millennium, aunque también me recuerda al traje Kiryugoji de Godzilla Against Mecha Godzilla, más que nada por los detalles de la cara y espinas dorsales, pero además algo que estuve viendo es que este cómic imita a la perfección el estilo de los cómics de los New Avengers, que si bien no son historias con las que estoy familiarizado, el esfuerzo se aprecia. Ahora, centrándonos en los problemas, tenemos que el humor del cómic no termina de conectar, a diferencia del cómic de Spider-Man, lo cual es bastante malo si tenemos en cuenta que toda la historia está repleta de diálogos que intentan ser graciosos, pero que solo se sienten forzados y sin gracia.
Teniendo en cuenta que estamos hablando de una pelea contra los Vengadores, uno pensaría que la historia se tomaría más en serio. Con Spider-Man quedó bien porque los chistes sí funcionaban y por el tipo de personaje que es. Entiendo que no usaran a Thor o a Hulk porque ellos iban a tener una historia por separado, pero aprovechando que estamos en la época de los nuevos Vengadores, pudieron haber usado a Sentry que era parte del grupo, quizás hasta pudimos ver a Godzilla enfrentar a The Void. Si tuviera que describir este cómic, sería decepcionante ya que genuinamente había potencial para contar algo épico pero se fueron en una dirección completamente opuesta. Bueno, mejor pasamos al último cómic de este video. De todas las cosas que pensé que podría tratar Godzilla vs Thor, ciertamente no esperaba una secuela de GMK. La historia comienza en Japón donde la sacerdotisa de la mano reúne a los más nefastos asesinos de la actualidad en su templo. Después de la decepción que fue el Punisher, la sacerdotisa está en busca del nuevo puño de la bestia, pero ninguno de los asesinos allí presentes es digno de siquiera ser considerado como candidato. No, ellos estaban allí para ser sacrificados al verdadero mayor asesino de la historia, una bestia sobrenatural nacido del rencor y resentimiento de las almas que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo corazón aún latiente había permanecido en las profundidades del océano, esperando su oportunidad de volver a causar miedo y destrucción a su paso, el rey de los monstruos, Godzilla. Con el nuevo puño de la bestia revivido, la mano pudo observar cómo este causaba terror y muerte por todo Japón. Para su mala suerte, las plegarias de los inocentes fueron escuchadas por el dios del trueno y padre del todo, Thor. A diferencia de su combate contra los monstruos guardianes, ahora Godzilla era más poderoso al punto de poder seguirle el ritmo el asgardiano. El combate se prolongó hasta que Thor utilizó su martillo para abrir un portal a Jotunheim. Los vientos helados de ese lugar congelaron a Godzilla en el acto. Unos días después, mientras se discutía qué hacer con el ahora congelado rey de los monstruos, la sacerdotisa de la mano utilizó un fragmento de la necroespada, un simbionte creado y utilizado por Knull, y que también fue el arma de Gorr, el carnicero de dioses. Cuando Thor se disponía a regresar a su hogar para celebrar, se encontró con una masacre en su lugar. Todos habían muerto y el responsable no era otro más que Godzilla, el nuevo carnicero de dioses. Enfurecido por la pérdida de su gente, el padre del todo juntó toda la fuerza que tenía para acabar con el monstruo, mientras que este último utilizaba su necroaliento para tratar de pulverizar al dios el trueno. En un último intento, Thor llamó a todas las tormentas de la existencia, que formaron un huracán de poder cósmico del tamaño de una galaxia, pero aún así Godzilla seguía de pie, dispuesto a terminar el combate de una vez por todas. Thor junta todo ese poder en su martillo y en un último choque de poderes el rey de Asgard consigue matar al rey de los monstruos. Pero ¿qué es la muerte para una abominación como esa sino un nuevo comienzo? Mientras los caídos celebraban en el Valhalla, en las costas del el inframundo nórdico, se encontraba Thor y quien lo esperaba era Godzilla, listo para reanudar su batalla, un enfrentamiento que duraría por toda la eternidad, pues los monstruos son inmortales y los dioses renacerán una y otra vez para hacerles frente. Maldito cómic todo hermoso. Antes de empezar a hablar de todo lo bueno de este número, vamos a dejar en claro cuando se sitúa la historia. Gracias a varios detalles sabemos que el cómic sucede en la actualidad de Marvel. Esto lo sabemos por varios detalles, como que Thor es el padre del todo, el Punisher siendo el puño de la bestia. Del mismo modo, este cómic también funciona como una secuela directa a Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monster All Out Attack. Están todos los elementos del filme, desde el origen sobrenatural de este Godzilla, su propio diseño que es el de dicha película, la mención de las bestias guardianas y el hecho de que lo revivieron a través de su corazón, la única parte que quedó de él en el filme. Ahora, pasando a la reseña en sí, solo puedo decir que el cómic hace un muy buen trabajo en darnos un combate a la altura de lo que esperarías de un enfrentamiento entre estos dos titanes. Le dieron el mayor respeto posible a ambos personajes, en ningún momento se favoreció a uno o se dejó mal al otro. Godzilla en todo momento fue esta fuerza imparable que solo quería destruir todo, mientras que Thor fue un dios heroico que dio todo de sí para detener al rey de los monstruos, y la conclusión donde Godzilla y Thor permanecen peleando por toda la eternidad es un final perfecto para este cómic.
no tengo ningún punto negativo que pueda resaltar, dudo que alguien se quede insatisfecho con esta historia, nos entregaron una epopeya épica digna de cualquier mito de la antigüedad. Recomiendo al 100% este número, incluso si no eres fan de Godzilla, estoy seguro que este cómic te gustará. Bueno, por fin terminé de reseñar todos los cómics, así que es hora del ranking. En último lugar, para sorpresa de nadie, tenemos el cómic de los Cuatro Fantásticos. Juro que intenté que me gustara este cómic, pero cada vez que lo leo la verdad es que me parece peor. La verdad lo recomendaría solo si eres fan del personaje por un par de elementos que tiene, de resto la verdad es que no vale la pena. En quinto lugar está el cómic de los Vengadores, que puedo decir no lo considero del todo malo, dejando de lado las oportunidades desaprovechadas la primera vez, puede ser algo entretenido pero la verdad, no hay mucho por lo que volver a leerlo. En cuarto lugar tenemos el cómic de los X-Men, una buena idea que tuvo un ritmo acelerado y que no terminó de aprovechar los elementos que introdujo. La medalla de bronce se lo lleva el cómic del Hombre Araña, es una historia divertida que aprovecha bien la época en la que se desarrolla para contar una historia alternativa, de cómo Peter se quitó el simbionte, y con una buena participación de Godzilla. La medalla de plata se lo lleva el cómic del Increíble Hulk, fácilmente este cómic se pudo haber llevado el primer puesto porque hace muchas cosas bien, pero después de considerarlo mejor decidí que está bien con el segundo puesto. Y finalmente la medalla de oro se lo lleva el cómic de Thor. Bueno, me imagino que ya se veían venir esto, todo lo bueno de esta historia ya lo expliqué en su apartado, si bien el cómic anterior y este me gustan bastante, al final puse al dios del trueno por delante más que nada porque aquí sí se centra por completo en el enfrentamiento entre Godzilla y Thor, como ya dije antes que el cómic de Hulk no se centre en su batalla contra Godzilla, no me molesta, pero entiendo que eso puede llegar a decepcionar a muchos. Bueno, eso tardó tiempo pero fue divertido. En los últimos años he llegado a considerar que los cómics son el medio donde el rey de los monstruos tiene más libertad creativa y donde los autores pueden experimentar con diferentes estilos que no se habían visto antes en la franquicia. Por eso estoy feliz que esta colaboración se haya dado y que después de tanto tiempo Godzilla haya vuelto a Marvel, independientemente de la calidad de algunos números. Gracias a estos hemos podido ver al rey de los monstruos en nuevas situaciones, que nos permiten ver nuevas facetas de Godzilla y su universo. En fin, eso sería todo por mi parte, no sé cuándo volveré a subir video en este canal, supongo que será cosa de que me vuelva a venir la inspiración para hablar de un tema, videos de este canal serán más que nada sobre Godzilla, pero también existe la posibilidad de que hable de otra obra que me gusta. En fin, gracias por ver este video, yo me despido y conmigo será hasta la próxima ocasión.